Señor. En el nombre de Jesús declaramos tu poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos la sangre de Cristo. Pónganse la mano en la cabeza ahora. Todos, pónganse la mano en la cabeza ahora. Y declaren en el nombre de Jesús. Me declaro libre ahora. Declaro la sangre de Cristo en mi cabeza hasta mis pies. Declaro la sangre de Cristo. Declara la sangre, decir, declaro la sangre de Cristo ahora. Me declaro libre ahora, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento negativo se va ahora, en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que quiera atormentar mi vida se va ahora. Declaro los ángeles de Cristo en este lugar, en los niños, en los adultos, en el nombre de Jesús. Declaro la sangre de Cristo en mi casa. Es el momento de aprovechar y decir, declaro la sangre de Cristo en mis hijos, en mis nietos, en mi finanza, en mi vehículo, en todo lo que tenés en el área de tu vida. Declara la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora levanta tu mano y adora. Adora al Señor. Mientras la adoración está sonando, el Señor va a bendecir tu vida. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Tú eres digno de alabanza y de adoración, Señor. Declaramos tu poder ahora. Declaramos tu poder ahora en nuestros hijos. Los cielos están en tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Sí, Señor, te adoramos. Adoramos a tu Santo, no ha habido ni habrá otro como Él. Sí, Señor, declaramos libertad en el nombre de Jesús. Adoramos tu nombre. Queremos llenar
llena, Señor. Llenamos tu trono de adoración. Llenamos, Señor, tu trono de adoración. Que suba nuestra adoración a ti. Te damos gracias, 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 Señor, por estar aquí. Gracias por elegirnos, gracias por sostenernos, gracias por darnos vida. Gracias, Señor, que suba. En el nombre de Jesús, que tú veas tu sangre en nosotros, que podamos extraer, Señor, el trono de la gracia por nuestra adoración. Que podamos llenar el trono de nuestra adoración, Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá, Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Eres santo, Jesús. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Eres santo. Día y noche siempre te cantaré. Día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo. Tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré. Día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo. Eres santo. Sí, Señor. Te cantamos y te adoramos. Día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo. Señor, te adoramos. Día y noche siempre te cantaré. Día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo. Tú eres santo. Sí, Señor, te adoramos. Tú eres santo, Jesús. Tú eres santo, Señor, te adoramos y te bendecimos. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendigo. Recibir toda gloria, toda honra, Jesús. Tú eres santo, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te adoramos, adoramos tu presencia, Señor. Adoramos tu nombre. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú vives, Jesús. Tú vives por nosotros, Señor. Tú vives por nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Declaramos tu poder. Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, no me dejes de hablar. Cercano tú te hiciste a mi vida. Cercano tú te hiciste a mi oración. Tu presencia busqué sin descanso, y descanso te llamaré, y al fin yo te encontré. Viniste, Espíritu, no me dejes de hablar. de hablar. Sí, Señor. No nos
tus hijos. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. Señor, no me dejes de hablar. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. Espíritu de Dios, Señor. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. Sí, Señor. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. Espíritu Santo, no nos dejes hablar. Mi amigo de verdad, consejero celestial, no me dejes de hablar. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. Sí, Señor. Espíritu Santo, no me dejes de hablar. No me dejes de mirar. Espíritu Santo, llénanos en esta noche. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. Sí, Señor, háblanos en esta noche. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. Espíritu de Dios, llénanos de verdad. Consejero celestial, no me dejes de hablar. Silenciamos Sin descanso me llamé. descanso te llamé. Y al fin yo te encontré. Viniste Espíritu, No me dejes de hablar. no me dejes de hablar. No nos dejes de hablar. Tu presencia buscamos en esta noche, Señor. Sin descanso me Queremos llamé. ser de ti, Señor. Espíritu Santo, llénanos en esta noche. Háblanos. Nuestro oído, nuestra vida está atenta. Atento a tu voz. Espíritu Santo. No me dejes de hablar. Hay poder en esta noche. Gracias, Señor. Dígale, Señor, gracias por hablarme. Gracias por cuidarme. Gracias por ayudarme, Señor. Gracias porque tú siempre estás conmigo. Siempre estuviste y seguirás estando conmigo. Nunca me dejarás. Decirle gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Decirle gracias, Señor. Porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Te alabo, Señor. Quiero buscarte en esta noche. Queremos buscarte, Dios de restauración. Queremos buscarte en esta noche. Aleluya. No me
grande, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres poderoso, gracias Señor porque tú me llenas con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Gracias Espíritu Santo en esta noche porque tú estás aquí, viniste para bendecir mi vida, para bendecir mi corazón, para traer restauración, para levantarme de ese pozo en el cual me encuentro. Tú eres el Dios que levanta, tú eres el Dios que restaura, tú eres el Dios que animas a aquel que está desanimado, tú eres el Dios que da fuerza al que está cansado, tú eres el Dios que sana al que está enfermo. Por eso en esta noche queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos darte gracias Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos toda fuerza del enemigo, todo poder del diablo ahora hecho fuera de este lugar. Declaro este lugar libre para escuchar tu palabra, para hablar tu verdad, para que tu palabra corra como un río, rompiendo todo impedimento, toda barrera, todo obstáculo que se levanta contra el conocimiento de tu verdad. Ahora Padre, en el nombre de Jesús declaro libertad en esta noche, declaro el poder de tu Espíritu Santo, declaro tu presencia, declaro que hay restauración en esta noche. Los que nos están mirando a través de las redes sociales, les declaro restauración en tu vida, declaro que hoy te levantas algo nuevo, hoy te levantas, hoy te pones de pie en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de Cristo, por la autoridad de la sangre de Cristo, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Su presencia está aquí, su poder está aquí, su Espíritu Santo está aquí en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por estar en la casa del Señor. Bendecimos cada vida, cada hermano. Bendecimos a los que están en las redes sociales. Los saludamos, los bendecimos. Declaramos toda la bendición de Dios sobre sus vidas también. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él nos bendice, porque cada día su mano de amor, de poder y de misericordia están sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de la restauración. Hoy vamos a hablar de algo lindo que Dios hace en nuestra vida, que es levantarnos. Amén. Dios nos levanta cuando nosotros nos caemos, cuando nosotros tropezamos, cuando nos equivocamos, cuando quizás no sea la primera vez, quizás es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, no importa las veces que nos hayamos caído, Dios tiene el poder para levantarnos, Dios tiene el poder para restaurarnos, Dios tiene el poder para ponerte nuevamente de pie. Amén. No importa las veces que hayamos caído, el diablo cuando uno cae, el diablo viene y ¿qué hace? Te acusa, amén, te dice no vas a poder, ves que no podés, ves que otra vez lo intentaste y no pudiste. El diablo es el acusador. Cuando usted venga a su mente un pensamiento de acusación, a queriendo acusarlo, usted sepa que ese pensamiento no viene de Dios, amén. ¿Cómo sabemos si es de Dios o no es de Dios? Amén, porque si ese pensamiento viene a acusarnos, amén, viene a decirte, no servís, no podés, no lo vas a lograr, sabemos que eso no es de Dios, amén. Una vez me dijo una persona, no, porque Dios me dijo que yo no podía, que yo no... Le digo, ese pensamiento no es de Dios, esa palabra no es de Dios. Ese no puedo, ese no lo voy a lograr, ese ya lo intenté muchas veces, no lo voy a intentar más porque no voy a poder. Eso no es de Dios, amén. Dios viene para restaurar. San Juan 3:17 dice, porque no ha venido el Hijo de Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él, amén. La Biblia, la única vez que habla de acusación o de un acusador, lo representa el diablo, amén. Dice que el diablo es el acusador de los hijos de Dios, amén. El diablo es el único que viene a acusarnos, él viene a traer condenación a nuestras vidas, pero cuando Dios viene, él viene a traer libertad, viene a traer restauración, amén. Gloria al Señor. Y vamos a ver algunas cosas, algunos pasos que tenemos que dar para encontrar la restauración. Amén. Es importante que cuando uno se cae, uno se tiene que levantar. Amén. Uno puede quedarse ahí en el piso
esperando que otro venga y lo levante, amén, porque quizás así hacen los niños, ¿no? Los niños por ahí se caen y esperan que venga alguien y lo levante, pero nosotros somos grandes, amén, somos grandes físicamente y espiritualmente también, no nos podemos quedar ahí tirados esperando a que alguien venga a levantarnos. Yo sé que a través de las redes sociales esto va a llegar a personas crecidas espiritualmente, personas con madurez espiritual, que entienden la palabra, que entienden el mensaje, y Dios en esta noche te va a decir que no es tiempo de que estés aún tirado, de que estés aún caído. Aunque te hayas caído, es tiempo de que te levantes, amén. ¿Y cómo nos vamos a levantar? Con la palabra de Dios, amén. Si dice la palabra que aunque el justo caiga 7 veces, 7 veces Jehová lo va a levantar, amén. Y el número 7 en la Biblia habla de una perfección, amén, habla de una obra completa, para bien o para mal también, porque ¿por qué dice 7 veces? Podría haber dicho 6, 5, 4, 3, 10, podría haber dicho 100 veces, ¿no? Y eso habla de que nosotros podemos ser o podemos estar errados muchas veces, o podemos ser perfectamente, podemos estar en el pozo más grande, en el error más oscuro, pero si de ahí nosotros tomamos la decisión de clamar a Dios, Él nos puede levantar, Él nos puede sacar adelante, Él nos puede sacar a victoria, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Daniel. Tengo varios pasajes para leer en esta noche, pero vamos a leer primero el libro del profeta Daniel, el capítulo 9, amén. El capítulo 9, la palabra de Dios habla de la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Dios, amén. En este tiempo en que Daniel hablaba esta palabra, escribía esto, estaba el pueblo de Israel cautivo bajo el poder de Babilonia, bajo el poder de un imperio persa que había tomado cautivo al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se había apartado de Dios, porque el pueblo se había olvidado de Dios. Y ya lo leímos la vez pasada cuando hablamos acerca de Gedeón, que cada vez que el pueblo se apartaba de Dios, que dejaba de adorar y de buscar a Dios, venían los enemigos y ¿qué hacían? Ejercían autoridad sobre ellos, amén. Cada vez que el pueblo se apartaba, y así fue obstinadamente el pueblo apartándose, dejando a Dios de lado y buscando otras cosas, y así fue que el pueblo cayó en cautiverio, amén, en cautiverio bajo el poder de unos reyes poderosos humanamente hablando. Pero no es que Dios no podía pelear contra ellos, Dios podía pelear, pero Dios por medio de este cautiverio, Dios estaba enseñándole a su pueblo la dureza, el dolor, el sufrimiento de haberse apartado de Dios. Porque si nosotros nos apartamos de Dios, aunque el diablo nos pinte algo lindo afuera, aunque el diablo te quiera mostrar que afuera está todo lindo, que está todo bien, que está todo bueno, que la gente es alegre, que la gente es feliz, la realidad es que si nosotros dejamos a Dios, afuera hay dolor, hay tristeza, hay angustia, hay desesperanza, hay desolación, hay enfermedad, hay muerte. Todo eso es lo que hay fuera del camino del Señor. Pero si estamos en el camino del Señor, aunque hoy tengamos un problema, aunque hoy tengamos una dificultad, sabemos que nuestro Dios nos va a sacar adelante, y en Él vamos a encontrar la fuerza, en Él vamos a encontrar el refugio que necesitamos para seguir adelante. Amén. Amén. El diablo te muestra como algo lindo las cosas del mundo. El diablo te muestra como algo lindo dejar al Señor, como algo bueno, que está todo bien, que no pasa nada, que los religiosos son muy extremistas. Todas esas cosas el diablo te va diciendo. Pecado, total, no pasa nada. No ores, total, no pasa nada. No busques a Dios, total, no pasa nada. Eso es lo que el diablo dice, y eso es lo que el diablo le predicaba al pueblo de Israel también. Por eso llegó el cautiverio, por eso llegó la desolación. Pero Dios, cuando Dios te mete en un lugar, o Dios permite que entres en un lugar, en una situación, ya sea en un proceso de aprendizaje, ya sea en
en una prueba, sea por culpa nuestra o por solamente Dios permitir para enseñarnos algo, ya sea por nuestra desobediencia o ya sea porque Dios está permitiendo esa prueba, esa dificultad, ese proceso para que nosotros podamos aprender algo, dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Amén. Todo lo que un día comienza, un día termina. Todo lo que un día comienza, un día tiene su fin. Amén. Y en esta palabra Dios me decía, es tiempo donde hay procesos que se van a acabar. Es tiempo donde hay pruebas que van a terminar. Es tiempo donde hay pruebas, momentos difíciles que ya van a quedar en el olvido. Y vamos a entrar en una nueva tierra, en una nueva esperanza, en una nueva posición espiritual. Amén. Donde ya el dolor, el sufrimiento, la escasez, la miseria y cosas que nos han perseguido durante años van a quedar atrás. Y vamos a entrar en una nueva tierra, en una nueva bendición de Dios para nuestra vida espiritual, física y económica. Amén. Amén. ¿Cuántos creen a Dios y a su palabra? Amén. Amén, gloria a Dios. Daniel capítulo 9 habla de la oración de Daniel por el pueblo de Dios. Amén. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Amén. ¿Qué hizo Daniel? Dice: yo miré atentamente. ¿Qué miró? El libro. ¿Qué libro? ¿Qué libro miró Daniel? El libro de Dios. Amén. No estaba escrito todo así como lo tenemos hoy en nuestras manos, pero sí estaba escritas las profecías del profeta Jeremías, que había profetizado Jeremías. ¿Qué había profetizado Jeremías? Jeremías capítulo 29, amén. Jeremías capítulo 25, versículo 11 y capítulo 29, versículo 10. ¿Qué había profetizado? A ver, alguien que lo lea. Jeremías capítulo 25, versículo 11. Gloria a Dios. ¿Encontraste, Melanie? ¿Qué dice? Lee fuerte. Toda esta tierra quedará en desoladoras ruinas, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Amén. ¿Qué estaba diciendo el profeta? Esta tierra que ustedes ven, que hoy es fiesta, que hoy es alegría, va a ser ruina. Todas las casas que ustedes ven edificadas van a quedar escombro. El templo sobre el cual ustedes hoy se jactan va a ser escombro. Sus puertas van a ser quemadas. Va a haber muerte, va a ser desolación. Pero esto va a ser por un tiempo. ¿Qué tiempo? 70 años. Amén. Entonces Daniel, estando en el cautiverio, estando en ese lugar, en esa prueba, en esa dificultad, él tuvo que pasar por eso. Pero aún en medio de esa dificultad, la Biblia muestra que Dios estuvo con él. Daniel entró a Babilonia atado sus manos y caminando como un esclavo. Pero salió de ese lugar siendo el Señor de toda esa tierra. Siendo un gobernador reconocido, recontra reconocido en ese lugar. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba con él. Y algo importante que tenemos que aprender en este tiempo no es cómo comenzamos las cosas, sino cómo las terminamos. Podemos empezar en un lugar pequeño, chiquito. Podemos empezar en un lugar donde nadie le da valor, donde es insignificante. Pero lo importante es cómo vamos a terminar. Amén. Lo importante es que esa prueba, que esa dificultad que estás pasando, un día va a terminar. Amén. Amén. Tiene plazo, tiene límite, tiene una fecha donde Dios dijo: hasta acá voy a permitir esto.
El pueblo de Dios quizás lloraba, los que no conocían la palabra, los que no conocían la profecía lloraban y decían: voy a vivir toda la vida así siendo esclavo, mis hijos van a ser esclavos, mis nietos van a ser esclavos, nunca veremos la libertad. Todos lloraban y pensaban de esa manera. Daniel no, ¿por qué? Porque él miró, dice que atentamente, ¿qué miró? El libro, la ley de Dios. La profecía. ¿Qué es la profecía? La palabra de Dios. Amén. ¿Y qué decía la palabra de Dios? Que se iba a cumplir un tiempo de desolación, que iba a haber un tiempo de necesidad, que iba a haber un tiempo de esclavitud, que iba a haber un tiempo, un proceso para el pueblo de Dios. Pero que ese tiempo estaba ¿qué? Terminando. Ese tiempo se iba a cumplir 70 años. Entonces Daniel, para entender qué tiempo estaba viviendo, ¿qué hizo? Fue a la palabra de Dios. ¿Dónde tenemos que ir nosotros para entender qué está pasando en nuestra vida? A la palabra de Dios. ¿Dónde tenemos que ir nosotros para saber nuestro futuro? A la palabra de Dios. ¿Dónde tenemos que ir nosotros para saber qué hacer en este día? A la palabra de Dios. Daniel, cuando fue y leyó atentamente el libro de la profecía del profeta Jeremías, vio que lo que él estaba pasando estaba escrito, vio que lo que él estaba viviendo estaba escrito, y no solamente estaba escrito lo que él estaba viviendo en ese tiempo, sino que estaba escrito lo que venía hacia adelante. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, la creemos, decimos: esta palabra no la escribieron para gente que vivió antes, no la escribieron para gente adinerada, no la escribieron para gente de una clase social alta, la escribieron para mí, porque esta palabra llegó a mi vida hoy para cambiar mi vida, para cambiar tu corazón, para cambiar tu situación, para sacarte de ese pozo en el cual te encontrás hoy. Amén. La palabra de Dios viene, el Salmo 40 dice: envió su palabra y los sanó. Y los libró ¿de dónde? De su ruina. Amén. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Quién tiene el poder de hacerte libre? La palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios, el tiempo que estamos viviendo, conocemos lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que Dios quiere para tu casa, para tu familia. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo donde la palabra de Dios se cumple en nosotros, donde la palabra de Dios se cumple. Si usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, para su casa, para su familia, no vaya a buscar en otro lugar. Busque en Dios y en su palabra, porque en Dios y en su palabra usted va a encontrar lo que necesita. En Dios y en su palabra usted va a encontrar lo que su alma y su corazón necesitan. Amén. En la palabra de Dios. ¿Qué hizo el profeta? Versículo 3. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole. Amén. Cuando entendió él por la palabra lo que estaba viviendo, dice que él volvió su rostro a Dios, que él buscó al Señor, que él clamó al Señor, sabiendo de que Dios traería respuesta a esa situación que estaba viviendo, a ese momento, a esa crisis, a esa necesidad. La respuesta estaba en Dios, la respuesta estaba en el Señor. Entonces volví mi rostro al Señor. ¿A quién tenemos que buscar? Al Señor. ¿Quién te va a levantar? El Señor. ¿Quién te va a restaurar? El Señor. Volví mi rostro a Dios en oración, en ruego, dice. Amén. Amén. Lloré a Jehová, versículo 4. Y dice que también estuvo en ayuno, en silicio y en ceniza. Y dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: Señor, aleluya, hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué había experimentado Daniel? Que
que Dios en ese momento de prueba, en ese momento de aflicción, en ese momento donde muchos eran esclavos, Dios a él lo guardó, Dios a él lo cuidó. Él dice que aunque entró como esclavo, él luego fue a formar parte de la corte real, fue luego a ser un hombre de autoridad en esa nación extranjera, porque él nunca dejó a Dios, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la prueba, él nunca se apartó de Dios, él nunca lo dejó, sino que él fue fiel a Dios, a pesar del horno de fuego, a pesar del pozo de los leones, a pesar de todas las crisis que tuvo que vivir, él fue fiel a Dios, y esa fidelidad fue recompensada por Dios para su vida, para su casa, para su familia, para su nación. Todo lo que hemos vivido en este tiempo, un proceso, una crisis, un tiempo de necesidad, un tiempo de escasez, un tiempo donde el enemigo se ha levantado con furia sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre tu casa, sobre tu familia, no es en vano. Quiero decirte que no es tiempo perdido. Quiero decirte que no es en vano lo que has pasado. Dios tiene anotado todas esas cosas en su libro, y Dios te ha mostrado que aún en este tiempo Él ha estado contigo, aún en este tiempo nada te ha faltado, aún en este tiempo Él ha estado a tu lado, cuidándote, ayudándote, guardándote en cada cosa que tuviste que pasar. Amén. Daniel pudo experimentar, por eso su oración no era una oración repetida que alguien le había enseñado, sino que su oración era una oración a ese Dios que guarda el pacto, que guarda la misericordia, a ese Dios que se acuerda de sus hijos, de su pueblo. Por eso su oración fue a Dios. Y le dice a Dios que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y con los que guardan tus mandamientos. Y algo que hace Daniel en esta oración, él se pone como intercesor delante de Dios. ¿Qué es un intercesor? Alguien que se pone en lugar del pecador y clama a Dios, como si el pecado de la otra persona fuera mi pecado. Y aunque la Biblia nos enseña que Daniel no había pecado, él se puso como intercesor de su nación, él se puso como intercesión de su país, él se puso como intercesor de su pueblo. Y aunque él no había pecado, ni él ni la familia de su padre, porque era un hombre justo que agradaba a Dios, él se puso en lugar del pueblo pecador, y él clamó y él dijo: Señor, yo y mi pueblo y la casa de mi padre hemos pecado. Amén. ¿Qué hizo él? Reconocer de que lo que estaban pasando no era la culpa de Dios, que Dios era malo, que Dios no lo quería, que Dios no lo atendía, no, sino que él reconoció que los que habían fallado eran ellos. Los que habían desobedecido era el pueblo. Los que se habían apartado de Dios era el pueblo. Por eso estaban pasando esa crisis, por eso estaban pasando ese momento de tribulación. Hay gente que muchas veces en los momentos de prueba, de dificultad, busca un culpable. Busca a alguien a quien echarle la culpa. La Biblia nos enseña que lo mejor que podemos hacer en un momento de crisis, de necesidad, de dificultad, en un proceso, en una prueba difícil, lo mejor que podemos hacer es humillarnos delante de Dios, es reconocer nuestro pecado, es reconocer nuestra necesidad, es reconocer que le hemos fallado a Dios. Entonces ahí Dios traerá restauración, Dios traerá sanidad, Dios traerá bendición, Dios traerá prosperidad, pero tiene que haber un reconocimiento de nuestros errores. Amén. La Biblia nos muestra la historia del hijo pródigo. Amén. ¿Sí? ¿Conoce la historia del hijo pródigo? ¿Sí? Que un día estaba en su casa con su padre, en el palacio, en la estancia, y le dice: Padre, yo me voy a ir y voy a hacer mi vida, voy a vivir como yo quiero, voy a darme todo lo que me corresponde. Y dice que su padre fue y le dio lo que le correspondía de la herencia. Y dice que él se fue a una provincia lejana de su casa y vivió perdidamente y malgastó todo lo que tenía. Dice que luego vino una gran hambre sobre esa provincia, sobre ese lugar.
y comenzó a faltarle el alimento, comenzó a faltarle, entró en crisis, en una crisis tan grande, la nación, y a causa de esa crisis él se vio afectado. Entonces en esa crisis dice que él ya no tenía para comer. ¿Y qué hizo? Fue donde un hombre que tenía un hato de cerdos y le pedía, aunque sea, dame la comida de los cerdos. ¿Ustedes saben qué comen los cerdos? ¿Qué comen los cerdos? Porquería, basura, cosas que no sirven, en un chiquero ahí, humillante. Comer basura con los cerdos. Aunque sea eso, deseaba comer del hambre que tenía. Amén. Entonces en esa condición, y dice que, encima dice la Biblia, y pedía y ansiaba comer la comida de los cerdos, pero ni siquiera eso le daban. Entonces estaba ahí muerto de hambre, en una crisis, en una necesidad. ¿A quién le echó la culpa a ese hombre? ¿A su padre? No. ¿A quién le echó la culpa? Dice la Biblia, y volviendo en sí, él dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. ¿Qué hizo él? Reconoció su error, reconoció su falta, reconoció que él había fallado, reconoció que él había decidido un día irse de la casa de su padre, y a consecuencia de irse de la casa de su padre le estaba pasando todas las cosas que le estaban pasando, porque él dijo, allí en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre. No estoy hablando en el sentido figurado físico, sino que estoy hablando en el sentido espiritual. En la casa de Dios hay alimento para todo. En la casa de Dios hay bienestar. En la casa de Dios hay bendición. Lejos de la casa de Dios solamente habrá porquerías para nosotros. Lejos de la casa de Dios solamente habrá comida de cerdo. Una vez le dije a un hombre de Dios, yo digo un hombre de Dios porque en ese tiempo yo estaba trabajando, haciendo un viaje, y subió un muchacho y comenzó a hablarme de que yo esto, yo el otro. Parecía un gran criminal, ¿no? Parecía Al Capone que estaba ahí viajando conmigo. Porque yo voy a matar a este, yo voy a matar al otro. Y a mí algo me sonaba en mi oído, cuando él hablaba, me sonaba como la voz de un predicador. Y yo antes de bajarse le digo, mirá, yo no sé lo que pasa en tu vida, pero yo siento que vos sos un hombre de Dios. Y ese hombre que estaba grande, hinchado y llorando y echándole la culpa a todos, se puso a llorar. Y dijo, sí, yo un tiempo le serví a Dios, pero me aparté del Señor. Me aparté de Dios, lo dejé a Dios. Y hoy estaba metido en la droga, en los vicios, usaba armas, mataba gente, perdido, lejos de Dios. ¿Por qué? Porque un día dijo, me cansé de estar en la casa de Dios, me cansé de estar en la casa de mi padre, me voy a ir lejos y voy a hacer mi vida y voy a hacer como lo que yo quiero. Lo volví a encontrar el tiempo y le dije, ¿y volviste a la iglesia? Y no, me cuesta. Le digo, no sigas comiendo comida de cerdo. No sigas comiendo porquería, que es lo que el mundo te puede ofrecer. Droga, alcohol, cosas porquería que destruyen la vida. No sigas comiendo eso. En la casa del Padre hay alimento espiritual para nosotros. Estar lejos de Dios es seguir comiendo porquería, es seguir comiendo comida de cerdo. Tenemos que buscar al Señor, porque en la casa de Dios hay alimento para mí, para mi casa, para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, para la descendencia que vendrá. Hay alimento, hay abundancia y bendición solamente cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y nos volvemos a Dios. Amén. El hijo pródigo no le echó la culpa a nadie. Él fue delante de su padre y dijo, Padre, yo he pecado, yo me he equivocado, yo he hecho lo malo. Amén. Saben que no va a haber restauración en nuestra vida hasta que no reconozcamos que nosotros hemos fallado, hasta que no reconozcamos que nosotros hemos metido la pata, que nosotros nos hemos equivocado, que nosotros hemos actuado mal, hasta que no haya un reconocimiento. Hecho mal, tenemos que pedir perdón. Es la grandeza de saber reconocer de que ahora en adelante quiero hacer las cosas bien, de que ahora en adelante quiero cambiar, de que ahora en adelante quiero ser otra persona. Necesitamos reconocer nuestro error. Amén. El hijo pródigo dijo, yo he pecado. Y le dijo al padre, he pecado contra el cielo, pero también he pecado contra ti. Amén. Había ofendido a Dios, pero también había ofendido a su padre. Un lugar vacío había quedado en esa casa.
Ese padre sufriendo, pensando, ¿qué sería la vida de ese hijo? ¿Dónde estará en esta noche? Quizás en la madrugada se escuchaba ruido, algo por ahí, él salía a ver si era su hijo que volvía. Esa ausencia, ese dolor, esas cosas que quedaron en su padre, todo eso él le dijo, yo he pecado contra Dios, pero también he pecado contra ti y pido perdón. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Su padre lo agarró a latigazo? No. Dice la Biblia que él fue restaurado, que él fue puesto en esa posición, que él fue nuevamente, le devolvieron su ropa, le devolvieron su anillo que representa un anillo de autoridad, le devolvieron su lugar que él tenía en la casa de su padre, pero él tuvo que reconocer de que él había fallado. Eso es lo que estaba haciendo Daniel acá. Daniel no estaba echando la culpa a nadie, él estaba diciendo, Dios, tú eres grande, tú eres fiel, tú cumples tu palabra, tú eres un Dios que es grande en amor y en misericordia, pero reconozco que nosotros te hemos fallado, que estamos en este momento, que estamos en esta prueba, que estamos en esta dificultad, porque nosotros te hemos fallado, porque no te hemos buscado, porque nos hemos apartado de ti, yo y nuestros padres, mi familia te ha apartado de ti, mi familia te ha dejado. Él estaba aquí reconociendo la culpa. Daniel estaba reconociendo la culpa porque sabía que venía el tiempo donde Dios iba a cumplir su palabra, iba a restaurar a su pueblo a la posición y al reino que ellos tenían antes. Dios iba a sacar a su pueblo de esa esclavitud. Dios iba a sacar a su pueblo de esa prueba, de esa dificultad grande que estaba pasando. Pero él sabía que para eso tenía que haber un reconocimiento. Un reconocimiento. Y cuando nosotros aprendemos a reconocer delante de Dios que la culpa no la tiene el otro, que la culpa de lo que me pasa no la tiene el otro, sino que yo soy el culpable, que yo tengo la culpa y pido perdón y quiero ser mejor y quiero restaurar y quiero cambiar y quiero salir adelante, ahí comenzará la obra de Dios en nuestra vida. Amén. La obra de Dios en mi corazón. La oración de Daniel es larga, es hermosa, después usted léala en su casa toda. Versículo 6 dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros padres, a nuestros príncipes, a nuestros reyes, a todo el pueblo de la tierra. Porque si usted lee la historia del pueblo de Dios, cada vez que el pueblo se apartaba, Dios enviaba un profeta que le decía, estás haciendo mal, estás errando, te estás apartando de Dios, te estás enfriando, no estás orando, no estás leyendo la Biblia. Dios enviaba un profeta, alguien que le hablara al pueblo y que le dijera dónde estaba errando. ¿Para qué? Para que él corrigiera, para que el pueblo corrigiera su camino. Pero ¿qué dice Daniel? Nosotros no lo hemos escuchado. Enviaste el profeta que nos hablara tu palabra y nosotros ¿qué hicimos? Nos tapamos los oídos, le tiramos piedra. Porque era lo que hacía el pueblo cuando estaban en la fiesta, cuando estaban ellos ahí en su idolatría a Baal, a otros dioses. Venía el profeta y le decía, si ustedes no se arrepienten, Dios va a traer juicio sobre esta nación. Va a venir otro pueblo más grande que ustedes y los va a llevar prisioneros y va a matar a sus hijos y va a destruir sus casas porque ustedes están errados y si no se vuelven a Dios eso va a pasar. Y el pueblo que hacía lo apedreaba el profeta. El pueblo que hacía lo maltrataba el profeta. El profeta Jeremías, la Biblia habla de que él muchas veces muestra la Biblia de que él estaba en la cárcel. ¿Por qué? Por hablar la palabra de Dios. Por decirle lo que venía. Por decirle que el juicio de Dios se aproximaba si ellos no cambiaban su actitud. El pueblo de Dios que predique la palabra de Dios en este tiempo va a ser un pueblo que va a ser perseguido. Porque la gente no quiere escuchar a Dios. Porque la gente y aún los gobiernos de este país y de otros países no quieren escuchar la voz de Dios. Ellos quieren vivir como quieren. Quieren poner leyes que van contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios. Y todos aquellos que quieran predicar la palabra de Dios de verdad van a ser perseguidos. Pero no importa esa persecución, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y la palabra dice que aquellos que quieran vivir piadosamente y que quieran predicar la palabra de Dios de verdad van a ser perseguidos. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir en este tiempo nosotros también. Como en este tiempo se estaba cumpliendo en Daniel.
Como en este tiempo se estaba cumpliendo, Daniel decía, miré atentamente el libro y vi que venía el tiempo de la restauración, que venía el tiempo donde esta esclavitud se termina, que viene el tiempo donde esta apostasía se termina, viene el tiempo donde Dios va a levantar a sus siervos para que prediquen la palabra en todo lugar, para que prediquen la palabra sin temor, para que hables de Cristo sin temor a la gente, para que te levantes en el nombre de Jesús y puedas predicar aún aquellos que están lejos de Dios, que no lo conocen, aún aquellos que son tu familia, que son tus amigos, que hoy quizás te da vergüenza predicarle, hablarle. Viene el tiempo donde Dios va a restaurar tu vida y vas a ser un testimonio vivo del poder de Dios para aquellos que no conocen al Señor. Amén. Versículo 7 dice, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra es la confusión de rostro. Amén. ¿Qué estaba diciendo? Tú eres justo. Amén. Si hay algo que tenemos que saber es que Dios es justo y que Dios obra con justicia. Que Dios es justo y la justicia de Dios se manifiesta en nuestra vida. Amén. Entonces todo lo que nosotros padecemos haciendo la voluntad de Dios, haciendo la obra de Dios, no crea que es fácil abrir una iglesia, no crea que es fácil, que es lindo, que es divertido. Hay que padecer, hay que sufrir, pero estamos dispuestos a eso para hacer la voluntad de Dios, para que otros conozcan, para que otros se acerquen al Señor, para que otros se busquen al Señor. Y este no será el único lugar que abriremos muchos otros lugares, porque Dios va a extender su obra, porque viene un nuevo tiempo, para nuestra vida, para esta iglesia, para este ministerio. Viene un nuevo tiempo, para vos que me estás escuchando en las redes sociales, viene un tiempo nuevo de Dios sobre tu vida, viene un nuevo tiempo de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu iglesia, sobre ese lugar donde Dios te ha llamado. Hay algo nuevo que Dios va a despertar en esas vidas, en esos corazones. Porque cuando nosotros nos agarramos, nos aferramos a la palabra de Dios se cumple. ¿Quién iba a pensar que un pueblo grande, una autoridad grande como los caldeos, naciones grandes como esas naciones que eran poderosas, iba a permitir que uno de sus pueblos que le servía volviera a su tierra a reconstruirla? Nadie lo podía pensar, solamente aquel que creía la palabra de Dios. Y saben que eso se cumplió. Si usted lee el libro del profeta Nehemías, de Nehemías, usted va a ver cuando el pueblo de Israel vuelve para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Cuando vuelven y dice que el rey los mandó y le dijo, vayan y reconstruyan su ciudad. Y no solamente que los mandó, sino que le dio todo lo que necesitaban para que reconstruyeran esa ciudad, para que reconstruyeran el templo, para que edificaran los muros, para que les dio todo lo que habían sacado del templo, todos los utensilios del templo. Les permitió que volvieran a restablecer el culto en el templo. Todo. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Amén. Yo no sé el tiempo que estás esperando una palabra de Dios. Yo no sé el tiempo que estás esperando una promesa de Dios, pero quiero decirte que Dios cumple su palabra. Habían pasado más de 70 años de que el profeta había profetizado eso, porque fue antes del cautiverio, de que ellos fueran en el cautiverio. Y si el profeta había dicho que iban a hacer ese tiempo de cautiverio 70 años. Entonces Daniel leyó la profecía de Jeremías y dijo, fueron 70 años de cautiverio. ¿En qué año estamos? Y él vio, estamos llegando al año 70. Entonces es el tiempo donde Dios va a cumplir su palabra. Este es el tiempo donde Dios va a cumplir la palabra de Dios sobre nuestra vida. Saben, si usted quiere saber qué tiempo está viviendo, no lea el diario, no lea las noticias, usted lea la palabra de Dios y usted va a entender el tiempo espiritual que usted está viviendo, el tiempo de Dios que está viviendo su vida, su casa, su familia. Daniel entendió, Daniel comprendió el tiempo que estaba viviendo cuando leyó atentamente la palabra de Dios. Amén. El diablo no quiere que leas la Biblia, el diablo no quiere que ores, el diablo no quiere que busques a Dios. Porque él sabe que si vos lees la Biblia,
Si vos orás, si vos buscas al Señor, Él ya nada puede hacer en tu vida. Entonces Él intenta impedirte de que hagas eso. Porque si hay algo que te va a restaurar y te va a levantar, es la palabra de Dios. Si hay algo que te va a restaurar y te va a levantar, no es una gran persona, no es un gran hombre, una gran mujer, no es un gran ministerio. Si hay algo que te va a levantar, te va a restaurar, es cuando te encierres en tu cuarto, dobles tus rodillas y digas: Señor, te necesito. Señor, mi familia te necesita. Señor, mi casa te necesita. Ahí habla completa restauración cuando pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestra falta, por todos nuestros errores. Cuando buscamos a Dios sinceramente, es donde encontramos la restauración. Jesús hablaba mucho por parábolas y era la manera de explicar las cosas simples del reino de Dios a la gente de manera simple para que lo pudieran entender. Y en una ocasión dice que había un fariseo, que era un hombre que ejercía autoridad en el culto religioso en ese tiempo. Y un publicano, que era un hombre que se consideraba un pecador, alguien que estaba totalmente... Y dice que los dos oraban. Y el publicano dice que estaba ahí, en el piso, con su cara en el suelo, ni siquiera se animaba a mirar al cielo. Y decía: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. En cambio dice que la oración del fariseo era: Dios, yo soy una persona recta, yo hago las cosas bien, yo te doy el diezmo, yo cumplo con todo lo que tú pides, Dios. No soy como ese publicano que está ahí tirado, pecador, inmundo, sucio, rata apestosa, de todo le dijo. Dice la Biblia que esa oración de ese fariseo, por su ego, por su orgullo, por menospreciar al otro, no fue oída, pero sí la oración de ese publicano, de ese pecador, de ese que estaba tirado en el suelo, clamando y pidiendo a Dios misericordia, dice que sí fue oída, sí fue escuchada. Y descendieron los dos. El fariseo descendió aún con su pecado, pero el publicano descendió de ese lugar lleno de la presencia de Dios, lleno del amor de Dios, lleno del poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque había sido escuchada su oración, había sido perdonado su pecado, porque Dios nos atiende cuando nosotros vamos a Él. ¿Cómo? Con un corazón sincero, con un corazón humillado. Dice que el corazón contrito y humillado, Dios no lo va a rechazar jamás. Dios no lo va a despreciar jamás. Pero aquel que viene con altanería, con títulos, con años de ministerio, yo soy el pastor, yo soy el reverendo, piensa que Dios se va a humillar porque eres el reverendo. Hay gente que es así, nunca encuentra una restauración completa. Porque el ego que tiene es tan grande. Y el ego es un pecado muy grande delante de Dios. Satanás cayó del cielo por su ego, por creerse más de lo que era. Amén. Yo prefiero creerme menos de lo que soy que cometer el pecado de creerme más grande de lo que soy. Amén. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Este tiempo que ha pasado el mundo entero, esta pandemia que ha pasado el mundo entero, nos ha enseñado de que no somos nada. De que no somos nada, ni aun el aire que respiramos lo podemos guardar en nuestros pulmones y Dios nos guarda, no nos cuida. Esta pandemia que ha pasado por el mundo entero nos ha enseñado de que sin Dios no somos nada. Amén. De que todo en este mundo se termina. De que todo lo que hoy tenemos, mañana no podemos no tenerlo más. Eso nos ha enseñado. Pero aún en medio de esa necesidad, aún en medio de esa pandemia, aún en medio de ese virus fuerte que vino sobre el mundo entero, hemos comprendido de que Dios nos ha cuidado, que Dios nos ha guardado, porque nos hemos humillado delante de Dios. Porque hemos buscado al Dios del cielo, porque hemos reconocido que necesitamos su ayuda, su bendición. Nos hemos puesto bajo la sombra de sus alas. Amén. Nos hemos puesto bajo la sombra y el abrigo de Dios, como dice el Salmo 91. Amén. El que habita bajo la sombra del Altísimo, amén, bajo las alas del Altísimo morará. Amén.
bajo la sombra del omnipotente Dios. Amén. Y Él nos va a cuidar. Y Él te va a guardar. No importa la crisis que pueda venir sobre este país. No importa la crisis que pueda venir sobre este gobierno, no importa la crisis que pueda venir sobre esta nación o sobre el mundo entero, si nuestra fe está puesta en nuestro Dios, aún en medio de esta crisis, Dios va a guardar nuestra vida, Dios va a guardar nuestra casa, no te va a faltar el trabajo, no te va a faltar el alimento, no te va a faltar nada, porque Dios estará cuidando de tu vida. Daniel era esclavo, entró como esclavo. Hoy la pastora me compartía esa palabra también de José, que también fue a Egipto como esclavo, pero salió de ese lugar siendo el Dios de toda esa tierra, siendo el Señor de toda esa tierra. Entonces estaba José y no había otro que tuviera autoridad sobre él, solamente estaba el faraón, pero él había entrado a esa nación como esclavo, pero Dios lo había exaltado, Dios lo había levantado. También le pasó lo mismo a Daniel, muchos años más adelante, entró a esa tierra como esclavo, sin nada, como dicen, con una mano atrás y otra adelante, quizás sin nada, sin ropa, porque así trasladaban a los esclavos para que no se escapen. Pero fue bendecido por Dios, porque él fue fiel a Dios. Él no negó a su Dios. Él fue fiel a Dios, la palabra de Dios. Y Dios respalda a aquellos que son fieles a Dios y a su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta noche. Vamos a orar. Repita conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, En esta noche reconocemos que te hemos fallado, que nos hemos equivocado, que hemos pecado. Perdónanos, Señor. Limpia nuestro corazón con tu sangre preciosa. Levántanos, Señor. En esta noche, tu presencia se manifiesta en nuestro corazón de una manera especial. Tú eres el Dios que trae restauración. Tú eres el Dios que trae restauración a nuestra vida. Tú eres el Dios, dígalo fuerte, tú eres el Dios que trae restauración. Tú eres el Dios que trae restauración. Y aunque me caí, me voy a levantar. Aunque estuve caído, me levantaré. En el nombre de Jesús reconozco que yo he pecado. Reconozco que me caí por no obedecer tu palabra, por no obedecer tus mandamientos. Reconozco que necesito de ti, dígalo. Porque si usted reconoce, el diablo huye. Porque si usted reconoce, sus enemigos caen. En esta noche, si usted reconoce que necesita de Dios, que ha fallado, que ha pecado, que ha vivido lejos de Dios, reconocer delante de Dios está nuestra victoria, está tu victoria en esta noche. Reconocer delante de Dios que le has fallado, reconocer ese gigante que te ata, ese gigante que te atrapa, se cae cuando usted dice: Dios, yo reconozco que te he fallado, yo reconozco que vivo lejos de ti, yo reconozco que estoy pecando día tras día, perdóname. Cuando usted reconoce, el poder de la restauración se desata sobre tu vida. Todo le fue devuelto al hijo pródigo cuando él reconoció que necesitaba de Dios, cuando él reconoció que necesitaba la ayuda del Padre. En este tiempo es tiempo donde nosotros tenemos que reconocer y decirle a Dios: tú eres el Dios grande y poderoso. Tú eres el Dios que restaura a aquel que ha caído. Tú eres el Dios que levanta a aquel que ha tropezado. Tú eres el Dios que levanta a aquel que está caído. Tú eres el Dios que levanta a aquel que está caído y que no puedes caminar. Tú eres el Dios que lo pones de pie y lo llevas de tu mano derecha. Ese es nuestro Dios, es el Dios que restaura, es el Dios que levanta, es el Dios de la segunda oportunidad, es el Dios de la tercera, de la cuarta, de la quinta. Y no importa la situación que estemos o cuántas veces hayas caído, Dios te vuelve a levantar una vez más. Necesitamos decirle: Señor, ayúdame, Señor. Como el ciego Bartimeo clamaba a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Así nosotros en esta noche tenemos que clamar a Dios que tenga piedad y misericordia.
no importa la situación. Quizás hay familias, puedo ver que hay personas que nos están escuchando a través del Facebook, que hay familias destruidas, que hay hogares que el diablo ha destruido, que hay lugares, que hay personas que han pasado por desolaciones, que han sentido la soledad, la tristeza, que en las noches has llorado, que en las noches has llorado del dolor, de sentirte sola o sola. Dios te dice en esta noche que es el tiempo de la restauración, que es el tiempo donde Dios te va a levantar y Dios te va a dar nuevamente todo lo que has perdido, aún más grande de lo que tenías antes. Dios te va a dar aún más grande de lo que antes tenía, aún más grande de lo que has vivido hasta ahora. Dice la palabra de Dios que la gloria postrera será mayor que la primera. Y yo declaro esa palabra sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus negocios, sobre tu empresa. Declaro esa palabra que la gloria que viene aún por delante es mayor que la que has vivido tiempo atrás. Es mayor que lo que has vivido hasta ahora. Declaro en esta hora, en el nombre de Jesús, que viene un tiempo nuevo, un tiempo de bendición, de prosperidad. Pero todo eso va a comenzar a partir de nuestro reconocimiento, a partir de nuestro arrepentimiento, a partir de nuestro buscar al Señor. De ahí en adelante Dios tiene cosas buenas, cosas nuevas para nuestra vida, para nuestra casa, para tu familia. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Digan esta noche: viene un tiempo nuevo. Viene un tiempo nuevo. Sobre mi vida. Sobre mi vida. Sobre mi casa. Sobre mi casa. Sobre mi familia. Sobre mi familia. Seremos restaurados. Seremos restaurados. Seremos levantados. Seremos bendecidos. Seremos prosperados. Diga: seré sano. Seré sano en este tiempo nuevo. En el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores en esta noche. Decirle: gracias, Señor. Gracias porque yo recibo tu bendición, recibo tu prosperidad, recibo la sanidad, recibo la restauración en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Adoramos al Padre, amén. Adoramos al Señor.